Bien, pues vamos a comenzar. Lo que me gustaría hacer el día de hoy es un poco recapitular lo que trabajamos las 3 sesiones anteriores, de manera breve, como puntualizando cuáles son las preguntas que tenemos abiertas, cuáles son los conceptos que hemos estado de cierta manera desarticulando, qué es lo que hemos ido trabajando, porque pues, a mi parecer han sido sesiones bien diversas, ¿no? Sesiones donde de repente hemos sido bien radical a ciertas cuestiones y ciertas preguntas, y en otros momentos como que nos hemos desviado a abordar otras cosas, ¿no? Entonces, este texto pues, literario nos ha permitido abrir muchas cuestiones que nos hacen preguntarnos sobre nuestra existencia, sobre nuestro hacer y sobre la posibilidad de la comunidad. Bien, voy a hacer esta breve recapitulación y posteriormente lo que voy a intentar es ir a las preguntas con las que cerramos la ocasión pasada sobre qué es la comunidad, qué sería la comunidad, si habría posibilidad de lo comunitario y desde Bartleby, cuál es la comunidad posible, si él está haciendo comunidad o no, y de cierta manera pensar si hay lazo ahorita, si podría haber lazo social y cómo es que este lazo podría tener lugar. Después me interesaría preguntarnos un poco sobre el saber en relación a la producción. ¿Qué es el saber y qué es la producción? Y por qué desde ahí podríamos plantear un desmontaje del mito y aperturar lo que hemos estado trabajando sobre lo literario, que ahí denominó lo litoral. Bien, ese es un poco el curso que planeo para esta clase. Y pues bueno, de entrada volvemos a la frase de Bartleby, ¿no? Preferiría no hacerlo. Iniciamos con esta frase que, siguiendo de Deleuze, la podemos dejar ahí, preferiría no. Es una frase, como vimos en la clase de Javier, nos posibilita el tener a un sujeto que está partiendo los binarios y está inaugurando una nueva posición. ¿A qué me refiero con esto? A que el sujeto no está diciendo sí o no está diciendo estoy aquí, no está tomando una postura que permita al otro posicionarse y dominarlo o domesticarlo. Desde aquí es desde donde nos resulta sumamente interesante Bartleby. Desde aquí es desde donde nosotros pensamos este texto como una posibilidad para discutir. ¿Por qué? Porque la fórmula preferiría no lo que hace es dejar en suspenso esa subjetividad. Y esto es importante porque si el sujeto se queda en suspenso, hay algo que acontece con el otro. Es esta relación la que nos empezamos a preguntar en la primera sesión con Javier. ¿Qué es lo que acontece con un sujeto que deja de posicionarse como reactivo ante un sistema? Y Javier lo llevó hacia la política. Un sujeto que no está planteando un acto, que no está planteando una posibilidad distinta, sino un sujeto que se disloca de esta relación y que de cierta manera, pensémoslo, se suspende, hace una especie como de borradura, donde el otro lo que cae es en su angustia. Porque no sabe cómo, de cierta manera, hacer algo con ese sujeto ya. No sabe cómo capturarlo, cómo transformarlo, cómo movilizarlo, cómo venderle algo. Es un sujeto que de cierta manera se disloca de esa dinámica con el otro. Aquí nosotros nos preguntamos mucho sobre las posibilidades políticas que había en esto, porque Bartleby ha sido leído como una posibilidad de resistencia distinta. Pensemos toda acción, como las marchas, están de cierta manera exigiendo algo al sistema, están buscando algo diferente. En Bartleby no habría ninguna búsqueda de algo distinto. Habría solamente un mutismo, una especie de exilio ante el cual él ya no quiere participar de esa dinámica, y la única manera en la que haya el poder salirse o excluirse es rompiendo ese vínculo. Aquí habría
una ruptura y un exilio. Un exilio que lo que insiste es en esta afirmación de la negación. Y es esta negación ante la que el gran otro no sabría, pensémoslo, cómo posicionarse. Aquí estamos hablando de la ruptura de los binarios. Bartleby nos estaría abriendo una gama de posibilidades y de ahí las preguntas que hemos estado planteando de si habría algún movimiento o acción que estuviese ya minado o contaminado por la posibilidad de una intención, por la posibilidad de una promesa. Lo que hace este exilio es salirse de toda promesa. Y para nosotros, promesa debe ser ya escuchada en el tono de progreso. ¿Qué pasa si nosotros anulamos esta posibilidad de mejora? Piensen ustedes en sus vidas. ¿Qué implicaría el dejar de querer ser mejor? Piénsenlo en todo lo que hacen. Incluso yo misma aquí estoy intentando dar una clase, estoy intentando hacerlo lo mejor posible. ¿Se dan cuenta? Cada acto, cada acción que tenemos está contaminada por esta intención de mejora. Y esta intención de mejora no podría ser sino una especie de mentira o de engaño. Que finalmente moviliza todo en la sociedad. Piensen todo cuanto hacen, todo cuanto consumen, todo cuanto estudian. El hecho de que estén ustedes aquí tiene una intención de aprender más, de saber más, de entender más. De ahí que nosotros en la última sesión que tuvimos estuviésemos problematizando la posibilidad de mantenernos todos en un estado de confusión. ¿Qué sería esta confusión? Dejar de apostar a una promesa de mejora. Y entonces, ¿cuál sería el engaño de que estuviésemos nosotros aquí? ¿No? ¿Cuál sería el engaño de que nosotros nos estuviésemos reuniendo? ¿Para qué, en realidad? ¿Para qué es que sigo hablando, intentando abordar todo lo que desarrollé para la clase? O sea, desde ese tipo de ironías. ¿Para qué leímos el texto? ¿Para qué Javier en la primera sesión pues se aventuró en todo lo que implicaba el texto de Deleuze? Ábalos también hizo su esfuerzo para reconocerlo. Y Coria, el poeta, también, ¿no? Finalmente, lo que estamos intentando es mantenernos aquí, pero al intentar mantenernos aquí, no dejamos sino de desarticular cosas y de plantear también garantes. Y esto es algo bien complicado. Véanlo ustedes, cada vez que escuchan a algún maestro, a sus compañeros que están leyendo algo, todo está impregnado de la intención de garantes, de la intención de estatutos, de la intención de verdades. No sé, ahora mismo que llego yo y platico con Javier, me dice, no, pues es que sí hay ciencia chida. Y es como, claro que hay ciencia chida, basta con que tú la menciones y creas en eso como para que tal cosa acontezca. Pero se dan cuenta, es nada más ir poniendo en ciertos lugares de verdad. Y no dejemos de advertir que toda verdad tiene efectos de poder. Y que este poder y esta verdad y esta ciencia chida de la que ahora nos habla Javier no es sino otro orden. Y cuando decimos orden, evidentemente estamos hablando de política. Bien. ¿Podemos nosotros extirparnos de eso? Y es una pregunta que evidentemente está ahorita en la médula de la doxa, ¿no? Porque es muy fácil andar predicando y diciendo y estar diciendo que no estamos haciendo dogmatismos y tal. Sin embargo, al estar haciendo enunciaciones, estas enunciaciones, estas lecturas, estas clases están también minadas de eso. Y es ante la problemática
ante la que nos encontramos, ¿no? Es complicado porque incluso yo, el texto que trabajé y que traigo hoy para atravesar todo lo de la comunidad del saber y el litoral es el texto de Jean-Luc Nancy, La comunidad desobrada, y pues lo lees y está lleno de citas, ¿no? De Bataille, está lleno de citas también de Heidegger, de Blanchot, y es él mismo poniendo ahí sus garantes y sus preceptos de verdad que no implican sino un ordenamiento que es político y que está dando cuenta de una verdad y de un poder. ¿Se dan cuenta? Esa es la pregunta que estamos una y otra vez intentando de cierta manera posicionarnos. No hay una respuesta posible sino una posición, y desde ahí la pregunta que nos va a estar rodeando una y otra vez es si la doxa va a continuar, si los seminarios van a continuar, si no será esta la última sesión posible de la doxa, porque finalmente, como lo dice de cierre aquí Jean-Luc Nancy, en la última parte de la parte más brillante del texto, por decirlo así, lo cierra con una intención de mutismo, con una intención de no decir nada más, porque es que habríamos de callar. Si tomásemos como verdad lo que estamos aquí atravesando y construyendo, no habría más que decir. Y parece que eso es justamente lo que hace Bartleby, no decir más. Pensemos en Bartleby. Tenemos a un sujeto que lo que hace es copiar cartas de personas que murieron, cartas de muerte. O sea, pensemos en una situación de guerra, tenemos muchas mujeres que ya son viudas y que ellas no lo saben, y que envían cartas, que envían dinero, que envían collares, envían recuerdos, envían fotografías. Y todo esto era transcrito y se documentaba. Piensen desde ahí la labor del escribiente, del escritor. Pensemos en el escritor como aquel que está ante una totalidad, que está excluido de nuestro lenguaje común, excluido de nuestra comunidad, y que está ante una totalidad que sería la obra total, y que él lo que está intentando hacer es capturarlo y transcribirlo. Su acto mismo implicaría ya una pérdida, implicaría ya un exceso, implicaría ya violencia. ¿Por qué? Porque en todo acto de traducción habría una representación que implica pérdida de eso que estoy intentando decir. Ese es el exilio en el que se vive el escritor y la figura de Bartleby como escribiente. Imagínense la profunda frustración y el profundo fracaso de alguien que se dedica a copiar esa textura escritural, intentando hacerlo de una manera fidedigna, que el trazo sea perfecto, y que está leyendo todo eso y que hay toda una pérdida, un vaciamiento de los sentimientos que hay ahí, de los significados, de los sentidos, porque es el último que va a leer eso. Y ante ese fracaso de que su escritura no transmite nada de lo que está impuesto en el otro papel, él decide, mejor no. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces ustedes, leyendo a Freud o leyendo a los autores que manejan, no se han sentido así? Intentando acceder a esta intensidad teórica y obteniendo en sus apuntes o en sus trazos sobre el texto muy pocas cosas. ¿Cuán frustrante es ese fracaso? ¿Cuán frustrante es ese una vez ir y venir, ir a las clases, ir al texto, intentar levantar lo que el autor está diciendo y que lo único que insiste una y otra vez es una especie de interrupción, una especie de pérdida constante de ese sentido? Piénsenlo así también cada vez que ustedes hablan, cada vez que enuncien lo que sea, cuando están con sus novios o con sus novias, o con sus amantes y sus otros amantes, y intentan explicarle, no, es que lo que yo siento está, y acaban diciendo completamente otra cosa, y el otro entiende todavía otra cosa, y entonces ya se perdió el sentido de todo, y uno dice, bueno, habría valido la pena callar, hubiera preferido no hablar. Hubiera preferido no decidir estudiar lo que estudio. Hubiera preferido no meterme a este seminario. Hubiera preferido no venir a la última sesión. Y como muchos de los que aquí no están, prefirieron no estar aquí, ¿se dan cuenta? Porque hay algo de incapturable y algo de evanescente en todo lo que estamos intentando.
y algo de incierto también, y algo del orden del fracaso ante estos garantes que estamos poniendo. Si se dan cuenta con este recorrido que estoy haciendo, lo que resta es una sensación como de resignación, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Y entonces, ¿con qué intención me pongo a leer 2 semanas a Jean-Luc Nancy? Y de todas formas, pues, no me voy a volver una especialista en Jean-Luc Nancy. Tampoco voy a topar lo que él quería escribir. Tampoco se los podría transmitir. Sin embargo, hay algo de otro orden que se está jugando aquí. Y ese es el tipo de preguntas que quiero que mantengamos. Bartleby, en su exilio, que aquí yo pondría como pregunta si continúa siendo un sujeto, lo que tendríamos es que él se queda opaco. Y que esta opacidad es lo que produce la angustia en el otro. ¿Sí? Oye, pero no se ve más bien como tratar de entender al otro a través de nosotros, porque para esperar entender al otro tal cual, creo que más bien esperamos entendernos nosotros mismos. Y esta pérdida no sería como se toma, sino podemos ver desde ese punto de vista. Okay. Creo que no todo será perdido si no esperáramos que el otro tuviera lo que nosotros queremos esperar del otro, porque entonces se complicaría y llegaríamos a esta angustia y al preferir ya no escuchar ni decir nada. Dices una pregunta muy importante que es: ¿estaría todo perdido? Esa pregunta la quiero apuntar aquí porque es parte de lo que nos convoca todo el rato. ¿Está todo perdido o no? ¿Sabes? Pues lo voy a dejar aquí como la red. En este micro que se va a recoger, ¿no? Y yo, escuchando tu aporte, doy cuenta que usas la palabra entender. Y creo que ahí estaría el falseamiento. O sea, hay posibilidad de entender algo. ¿Qué sería entender algo? Sería dar cuenta del estatuto de verdad que hay ahí, ¿no? Entender algo sería como desmenuzarlo, entender toda la lógica, capturarlo y poderlo reproducir y poder hacer algo con eso. Pero habría ahí algo que se escapa, algo que se pierde y algo que se tiene de más todo el tiempo en el momento en el que estás intentando entender al otro para entenderte a ti mismo, y de ese ir y venir habría algo que se produce, ¿te das cuenta? Que no sería precisamente el entendimiento. Sería algo del orden de la pérdida. Y ahí quisiera yo dejar esta palabra también en suspenso, porque vamos a estar trabajando mucho con eso. La pérdida por el resto, que lo voy a dejar ahí para no complejizarlo más, pero pues que tiene que ver con el objeto de la carga, ¿no? Aquello que se pierde, aquello que cae como desecho, aquello de lo que no damos cuenta que está pasando. O sea, por ejemplo, ahora mismo que tú enuncias este aporte, yo pretendo haber entendido lo que tú quisiste decir, a pesar de que estoy advertida de que no he terminado y que tengo que seguir balbuceando cosas. ¿Te das cuenta? Tú ahorita estás haciendo un gesto de que estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Y entonces es un ir y venir en el que lo que insiste sería algo de la pérdida y de la confusión y del corte y de la interrupción. Interrupción lo estoy pensando justamente como este vaivén en el que yo digo algo, tú dices algo y hay como que hay una intención, pero lo que insiste finalmente es que no se logra compaginar algo del todo. Y si se lograse compaginar algo, estaríamos en el orden de lo imaginario, en el orden de lo ilusorio de la totalidad, de la completud. Pensemos lo más inmediato al estadio del espejo. Está el niño sintiendo su cuerpo fragmentado, todas estas partes que no logra controlar, y él ve la imagen y dice: eso soy yo, esa completud que el otro me señala es justamente lo que soy yo y lo que arreglé yo, pero ahí ya está puesto. Esa
ilusión, esa ficción, es del orden de lo que ahorita estamos estableciendo. Y la pregunta pertinente, poniéndolo aquí así es, ¿crees que entendí lo que me preguntaste? Pues es que yo me iba a este hecho de que queremos dar un sentado que entendemos el otro, pero simplemente podemos aceptarlo, ¿no? Tal cual, sin cuestionar. ¿Aceptar qué? Lo que sea, todo, lo que dices, lo que ofreces, ya no desde un comprender o una verdad. Pero para aceptar algo tendrías que dar cuenta de qué es ese algo. Pero podemos aceptarlo. En tanto que no podemos capturar ese algo en su totalidad que hay, tampoco podríamos aceptarlo. Porque uno acepta lo que entiende y lo que ve en su totalidad, es decir, es el orden de lo ilusorio de aceptación también. ¿Sí va por ahí? Entonces, ahora yo te podría preguntar si entendiste lo que yo dije y así ir una y otra vez, como en este ciclo, que no vale el logo de la doxa, que es una serpiente que se está devorando su propia cola una y otra vez, en lo cíclico, que no sale de ahí y que sería, de cierta manera, pues el lenguaje mismo, ¿no? La pérdida que hay en el lenguaje mismo y la violencia que implica la representación por sí mismo. En el momento en el que tú estás enunciando tu aporte, yo estoy escuchándolo y estoy intentando representarme lo que tú intentaste decir, que de ahí ya habría una pérdida en tu intento de denunciarlo, luego yo intento representármelo y lo acomodo según mi esquema previo. Y entonces ya habría toda una violencia de mi parte que pretende haberte entendido y aparte todavía la soberbia de darte una respuesta, ¿no? Entonces, esto un poquito como condensando lo que estamos ahorita trabajando, lo que estamos ahorita diciendo, y es la condición de posibilidad de todo intento de comunicación. O sea, ahí tendríamos una condición clara. Esto que estudian los comunicólogos de que el receptor, emisor y mensaje, bueno, no hay cuestión más burda del engaño de la humanidad. Creo que ahí estaría para los comunicólogos condensada toda su relata, ¿no? Bien, volviendo al exilio y al objeto opaco, que sería Bartleby, tendríamos que este sujeto, Bartleby como tal, en su cuento, no emite ningún tipo de demanda. O sea, sus enunciaciones son del orden de una afirmación que se niega y aparte que se niega constantemente como singular. Cuando dice, no soy particular, es decir, no habría una singularidad en él. Y esto nos problematiza muchísimo porque decimos, ¿cómo si no es particular es que prefiere no? ¿Cómo tendría una no singularidad una preferencia? Y ahí es donde lo empiezan a abordar los teóricos y lo mencionan como que Bartleby es el hombre de las preferencias. ¿Qué implica ser el hombre de las preferencias? Que no habría voluntad enunciada. No te está diciendo no quiero esto, no quiero aquello, o sí quiero esto, sí quiero aquello, sino te está diciendo prefiero no. Es decir, no hay voluntad, sino nada más una especie como de, pues sí, tú me estás ofreciendo esto, pero pues prefiero no. No te estoy diciendo qué voy a hacer o qué no voy a hacer. Es una cuestión opaca porque no nos dice nada de su historia, no nos dice nada de su biografía, y esto es en sí ya problemático, porque la historia personal nos permite justificar, nos permite entender, nos permite dar lógica a las cosas, nos permite apropiarnos de eso. Bartleby no nos da chance de apropiarnos de nada de él. ¿Por qué? Porque no se muestra, porque es completamente opaco. Y pensemos que si esto genera esa angustia en el otro, es porque el otro no sabe cómo posicionarse, a la vez no sabe cómo está siendo visto. Y ahí está muy claro en el seminario de la angustia de Lacan, que no sé si lo mencionamos, lo de la mantis, donde la mantis tiene los ojos opacos, y entonces no sabe su partener cómo lo está viendo, si como una pareja sexual al que le va a quitar la cabeza cuando se lo cojan o no. Es de ese orden la angustia, ante evidentemente algo que no se está enunciando una especie de lazo o de discurso donde se pueda posicionar el otro. Es decir, esta ruptura que se traza aquí entre el Bartleby
es del orden de lo discursivo. Y en tanto que es del orden de lo discursivo, sería del orden del lazo. Habría lazo en la posición que nos está diciendo Bartleby. Lo interesante de esta angustia que se ocasiona en el otro, y que vimos en las clases anteriores también, es que justamente el otro entonces tiene que ponerse a producir cosas. Generalmente es el sujeto el que anda produciendo y produciendo para poder desarticularse de su relación con este gran otro, llamémosle Estado. Es el sujeto reprimido, oprimido, que no tiene educación, que está enojado, que es violentado porque cada vez paga más impuestos, porque cada vez le pagan menos, porque la inflación va que vuela para arriba, y que empieza a intentar trabajar más para tener ingresos, a la vez quejarse, a la vez ir a marchas, a la vez empezar a hacer asociaciones de colonos para poder protestar. La metonimia, la producción, estaría del lado del sujeto, ¿se dan cuenta? Sin embargo, en la relación que establece Bartleby, en su suspensión, la producción quedaría de este lado. Sería el otro, el Estado, el que tendría que empezar a producir maneras para sujetar a esta especie de individuo. Y pensemos en esta producción que hace el Estado por atrapar aquello incapturable para él, aquello que no le está haciendo lazo. Las cárceles, los psiquiátricos, las escuelas, son mecanismos que el Estado ha desarrollado para poder corregir al sujeto y para poder posicionarse y devorarlo e integrarlo nuevamente a toda la dinámica de explotación que tiene dentro del sí. Estamos ya planteando entonces que habría aquí un dentro y un fuera. Por eso hablamos de una posición de exilio, de este lazo. ¿Okay? Pensemos que un borde, porque creo que decir fuera sería muy pretencioso, un borde de la dinámica económica y social estaría posicionado en las cárceles, en los psiquiátricos, en las escuelas, que la escuela finalmente no es un lugar de domesticación de aquello salvaje que hay en el niño, de aquellos instintos. Son mecanismos que establece el Estado para poder reprimir nuevamente y volver a integrar a esos sujetos que no había podido capturar. ¿Se dan cuenta? Ahí está lo interesante, que la producción viene de aquí, constantemente. ¿Y por qué produce este otro? Porque está angustiado. Y porque hay algo, hay un elemento, que aquí estaría Bartleby, porque Bartleby estaría poniéndolo en jaque. Lo interesante es que el jaque que hace Bartleby verdaderamente puede funcionar como una especie de resistencia, porque él sí se excluye de toda esa dinámica. Bien, en la clase de Freire veíamos que su enunciación preferiría no es una cuestión agramatical. Incluso lingüísticamente se posiciona como algo que se resiste a ser del orden de lo común, de lo compartido. Y ahí hay una pregunta, o sea, ¿hay posibilidad de que el lenguaje no sea para compartir? ¿Hay posibilidad de que nosotros al hablar no estemos hablando ya un otro? Y piénsenlo cuando están ustedes hablando solos. Ya hay un otro ahí para ustedes, aunque no haya absolutamente nadie. Y desde ahí vamos a problematizar a los que se exilian y se van a la montaña a vivir allá, todos los ermitaños. ¿Verdaderamente están solos o están con su comunidad desplegada de otros imaginarios ante los cuales viven? Y esto es una pregunta que nos hemos hecho Javier y yo, pensando en la posibilidad de que exista alguna especie de organismo que no participe de los ecosistemas. Yo lo platiqué con un biólogo y casi que se me quiebra el nombre de la intervención en crisis, porque es muy problemático desde ahí también pensar la vida y la muerte, toda la situación del metabolismo. O sea, pensemos un organismo, una partícula que no participa, implicaría que no estuviese consumiendo algo del exterior y expulsando algo. Es problematizar el metabolismo mismo. Bien. Aquí a mí me llamó mucho la atención que en otras clases que estuvimos hablando sobre lo post-humano. Me resultó bien interesante como este término, porque yo había tenido ciertas aproximaciones
muy diversas a lo que se considera posthumano. Entonces me puse a investigar un poco más qué era, y por supuesto que encontré todas estas páginas en internet que dicen sobre las prótesis, ¿no? Sobre la posibilidad de que ahora ya tenemos de escoger el sexo de los hijos, de poder alterar el genoma y que no salgan ciertas enfermedades, de modificar los genes, la posibilidad de escoger y de mejorar las condiciones de vida. Me pareció, o sea, ya así un deslizamiento metonímico de la captura por evadir lo que en realidad nos es común a todos y que es del orden de la finitud. Todo el tiempo esos textos que leí sobre lo posthumano lo que querían hacer era escapar o driblar la muerte, la vejez, la enfermedad. Y a mí me suena algo bien del orden de lo delirante, ¿no? Porque si hay algo que pudiese hacer comunidad, serían ese tipo de anclajes ante los cuales todos estamos convocados. La enfermedad, la muerte, la ruptura, el fracaso, eso es algo que nos es común a todos. ¿Se dan cuenta? Y desde ahí yo me empiezo a preguntar, ¿qué es la comunidad? ¿No? Voy a verme la tristeza de lograr todo lo que voy a descubrir. Es como una guerra con pizarras. Bien, quisiera que ustedes se preguntaran ¿qué sería lo comunitario? Y a manera de clase universitaria, quiero que me digan, como lluvia de ideas, ¿qué es lo comunitario? ¿Qué les suena? Primeramente sería como lo humano como tal, ¿no? Sería lo sociable, el lenguaje, sería una relación. Ok, vamos a eso. Mencionas lo humano como tal, lenguaje, relación. Yo voy escuchando una y otra vez lazo, ¿no? Es un lazo entre entidades, entre entes, implicaría también lenguaje, es decir, símbolos. ¿Qué otra cosa habría en una comunidad? Aquellos que leyeron Totem y Tabú conmigo alguna vez. Ok, hay un orden. Lo ritual, es decir, ritos. ¿Qué otra cosa les suena la comunidad? Algo similar. Ok, algo homogéneo. Y estaría formada por entes, individuos, sujetos, ¿no? Existencias, ¿no? Javier, tú que estudiaste sociología, ¿qué como tú? Pues estaba pensando como la ley, ¿no? Pero también veo como un gesto lacaniano de pensar la ley como en una ley como más biológica, ¿no? O sea, como de una cuestión como de que la ley pues es eso, o sea, como que te encuentras con los otros, que mueres, que cosas así, ¿no? Entonces como que pensaba que quizás parte de mí está en el orden de la ley, ¿no? O sea, como ya cuestionando ese nivel último que rebasa como la comunidad, o sea, entonces como comunidad como tal, la ley, pues solo las leyes jurídicas, ¿no? O sea, podría caber, pero la ley freudiana tiene que ver quizás con este paso, ¿no? O sea, con este nivel de límite del lenguaje, límite como del sujeto mismo, de su vida, de su pensamiento, de clasificación, etc. Entonces, digo, pues, la ley ahí podría como ser este concepto pasaje, ¿no? O sea, entre la comunidad y como el vacío de la ley, ¿no? Ok, entonces tendríamos ahí el límite, la frontera. Me implicaría como tú estás mencionando un pasaje.
desde esta lluvia de ideas que estamos haciendo, quisiera preguntarles si ustedes consideran que ahorita hay comunidad. ¿Qué sería pensar que hubiese hoy en día algo del orden de lo comunitario? Hay en apariencia lazos, hay símbolos, hay rituales en común, hay saberes en común, habría un orden, habría cierta homogeneidad, habrían fronteras también, ley. También habría como promesas, ¿no? Como Habrían promesas. de entendimiento o de creer que nos entendemos. Ajá. ¿No? Porque uno puede decir algo, pero igual y no era como la intención lo que quería decir, pero el otro cree que lo entendió y yo creo que sí me entendió, ¿no? Espero que me entiendas. Espero que me entiendas, ¿no? Es la promesa. Espero ser querido. Algo así. ¿Sí? ¿Ok? Habría la promesa que nosotros debemos ya de ir escuchando como finalmente este progreso que tiene que ver con una promesa que nos apunta a un lugar y que tiene que ver con el fundante, el diría Freud, el origen, que desde ahí enunciaría el mito, lo mítico. Eso es fundante en toda comunidad. Toda comunidad desde su origen es fundada por mitos. Y la comunidad misma es un mito. El mito es una comunidad. Piensen en cualquier tipo de comunidad primitiva o cualquier tipo de comunidad, siempre en su inicio hay un relato. Hay alguien que se reúne con todos y empieza a platicar el origen de esa comunidad. En ese relato se estaría enunciando finalmente un orden, una jerarquía, una política. Se estaría enunciando algo del orden también de la verdad de esa comunidad, algo que posiciona a todos. Piensen cuando ustedes, si alguna vez lo han hecho, fueron con su abuela, abuelo, bisabuela, bisabuelo y le preguntaron: oye, ¿y tú de dónde vienes? ¿Tú cómo creciste? Cuando fueron con sus padres, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué tal te maltrataba la abuela? Ese tipo de preguntas invitan a que nuestros progenitores o abuelos y tal nos cuenten mitos. ¿Se dan cuenta? Nos ordenen una historia que nos predice y nos traza el destino también. En la comunidad, algo muy importante que ustedes denunciaron es justamente eso, el mito de lo comunitario. Y piensen también, por ejemplo, en las escuelas que tienen sus propios mitos, ¿no? La escuela en la que yo trabajo pues tienen su mito de Santa Magdalena Sofía, y entonces nos hablan todo el tiempo de Santa Magda, todo lo que hizo y escribió sobre pedagogía, y eso es fundante para todos. Es el primer pilar, ¿se dan cuenta? Ese primer pilar es el orden de la ficción, es una suposición, es el origen. ¿Todavía quieres aportarnos algo? Pues sí, pareciera que nos conduce como a la cuestión de dar cuenta que es un fantasma, ¿no? O sea, lacaniano así tal cual, pero no solo el fantasma del síntoma, sino, o sea, que no se está corto, sino el fantasma como de la realidad como tal. Y pues eso, o sea, pienso que más allá de que, o sea, nos suene como... Yo he conversado con gente en estos días, así, y en cuanto les planteas que la comunidad es un fantasma, o sea, que es como que responden cosas angustiadas, como, no, es que esta no es comunidad, pero hay como no, como si somos socialistas, o sea, no sé así, pero luego llegará la revolución y habrá una, o sea, como este discurso, creo que entre más izquierda es más claro, pues es lo más patética la situación. O sea, como en este afán moral renovado, tomar conciencia y estas cosas así, como que se sacan ahí, plantean que, o sea, que por decir que
pensando estas cosas porque nuestra comunidad tiene un tejido social desgastado o una cosa así, pero que pues, sí puede haber una gran comunidad y por eso hay que trabajar en hacer escuelas verdaderas, ¿no? Y en hacer instituciones verdaderas, en hacer una nación y como... Condensando el poder, todo. Claro. Ahí está lo peligroso. Y quiero que escuchen cuál es el detrás de cámaras de lo que ustedes mencionaron. Todo lo que ustedes dijeron implica, sobre todo, la palabra homogéneo, común, algo del orden de la unidad, de la identidad. Y aquí lo que está lo peligroso y lo que tiene que ver todo con lo que estás mencionando. Esta identidad y esta unidad estaría completamente vinculada con el orden del mito también. ¿Se dan cuenta? Tenemos esta fantasía de que una comunidad logra ser identitaria, logra que sus individuos, sus entes, tengan esta unidad, esta homogeneidad, tengan este lazo, participen de lo comunitario, del bien común. Y sin embargo, ahí lo que se estaría viendo es la antesala del fascismo. Y no solo eso, como menciona Javier, eso tendría que ver con lo que hay de origen, el fantasma también. Sí, o sea, es un poco como entender que hablarle a la comunidad es defender al discurso del poder dominante. O sea, tal cual, o sea, porque detrás de cualquier proyecto de naturaleza de la sociedad hay un mito, ¿no?, que lo sostiene y que legitima que una clase determinada explote al resto, ¿no? Entonces, naturalizamos, ¿no?, la idea de que la dominación es natural, es biológicamente correcta, una porquería así, ¿no? Entonces, y todo por creer que no sobreviviríamos sin el discurso de la comunidad. Bueno, o sea, es pensar como que sin la comunidad no existiría alguna forma de continuidad, ¿no?, de las cosas, pues, ¿no? O sea, es como dar cuenta de este fantasma de la comunidad que nos sostiene, pero nos sostiene de una forma reprimida, ¿no?, y como lenta, y como que en realidad si nos desposeyéramos de esas creencias de la comunidad y del otro no existe, cosas así, o sea, que no es que no pase, pues, o sea, pero si lográramos creer en otras cosas, ¿no?, o sea, sostenernos de cosas que no sean el lazo, el porvenir, la promesa, pues no quiere decir que se terminaría todo, pues, o sea, se comenzaría una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Es como lo que se plantearía. Exacto. Y yendo un poquito a tu participación también anterior, lo que mencionas de esta idea que tenemos de en algún momento existió este tipo de comunidad o en algún momento llegaremos a ella pero nunca está presente, habla de una nostalgia constitutiva, una pérdida que está ahí en nuestro imaginario y que tiene todo que ver con ese supuesto origen, con este orden del mito. ¿Se dan cuenta? Esta continuidad que se pretende en el trazo de lo comunitario es completamente ilusoria. Es el orden de la continuidad y de la totalidad que ve el niño cuando está en el estadio del espejo, en la imagen. De repente se mueve del espejo y ya no está esa imagen. Y entonces tiene que volverse a asomar para creer que existe. Esa congruencia que había supuestamente en su cuerpo fragmentado, ¿se dan cuenta? Pero es una imagen, una idea, un pensamiento que en ese momento no lo constituye. Y eso es una constante de la comunidad. La comunidad está constituida en su raíz misma por esta sensación de que no está, de que no existe. Esta pérdida es constitutiva. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, como lo hicimos todos cuando enuncian la lluvia de ideas, inmediatamente en algo del orden de la identidad, en algo del orden de la unidad. Y es aquí donde Bartleby nos permite atravesarlo. Si escuchamos bien todo lo que estamos entre nosotros aportando ahorita, la comunidad sería del orden de la inmanencia. ¿Qué quiere decir inmanencia? De la unión de todos los seres igualitarios que conviven en una especie de perfección donde no hay diferencias. Eso fue lo que ustedes dijeron al mencionar varias de esas palabras. Una comunidad entre iguales.
Eso es una imposibilidad. Eso ya denota una pérdida. No hay comunidad tal, no habría comunidad tal, no hubo comunidad tal, ni la habrá. O sea, tenemos que partir de ahí. Y entonces hemos de pensar a la comunidad como algo radicalmente diferente. No puede pensarse de esa manera porque si no, no va a tener lugar. ¿Desde dónde sí podría pensarse? O sea, aquí mismo, todos somos absolutamente diferentes y todos tenemos condiciones distintas. No hay una igualdad, no hay una equidad desde el lugar donde estamos posicionados, ¿se dan cuenta? ¿Cómo es que podríamos trazar algo del orden de lo común aquí? Eso es lo que nos está planteando Bartleby y eso es lo que nos estamos preguntando en la sesión pasada. Es con las preguntas que concluimos. ¿Desde dónde creen que se podría pensar la comunidad entonces? Sí, ahí yo veo como la comunidad tibetana, por así decirlo, o vigotskiana, hasta cierto O sea, la punto, comunidad de otro. como, claro, o sea, pero son como formas profundas de salvarla, ¿no? Así, pero, entonces, claro, o sea, al punto que voy es que también se nos deja ver la posibilidad de no querer salvar la comunidad, pues, ¿no? Pero la comunidad de la salvación, por así decirlo, es como para perpetuar este cristianismo del porvenir, ¿no? Podríamos pensar en la sociedad del caos, ¿no? Que es como las ideas pelícanas, así más locochonas, plantea como un conflicto permanente, porque el conflicto te hace pensar más y entonces desequilibras tus creencias, el conflicto también, y entonces se plantea como que en las escuelas haya conflicto permanente, o sea, como que siempre se estén cuestionando todos, así como ya una cosa así. Esa es, creo que la idea radicalmente más posible de poder salvar una comunidad. Sin embargo, ¿no? Queda todo otro panorama de por qué salvarla, pues, o sea, realmente poder cruzar el paradigma de la comunidad, por así ponerlo. Ajá. Y cuando tú enuncias por qué salvarla, implicaría que sí habría comunidad de inicio. No, como que sí podemos salvar el fantasma de que algún día lleguemos a la comunidad, claro. ¿Qué? Sí. Porque sí parto, como coincido contigo, así al 99%, así se lo clasificamos, claro, yo no tenía que seguir el conductismo, claro, clasifiquemos la actividad. Pues de la parte de que, o sea, ni la comunidad primitiva, que es la idea de los aztecas eran comunistas o cosas así, ¿no? O sea, que se llegan como a decir, ahí no había conflicto, neta, ellos sí eran súper armónicos. Así es como una idea también como, ¿no? O sea, de creer que en algún punto lo hubo o que tendríamos que desgastar nuestras vidas en luchar por una verdadera o una real, ¿no? Y sí, es como dar cuenta pues que jamás pasó la idea de la comunidad como estable en porvenir, ¿no? Siempre ha estado como que en conflicto todo, pero lo que yo veo es que los humanos, hasta Bartleby o Nietzsche o una cosa así, Schopenhauer, ¿no? Nos había costado podernos ver sin comunidad. O sea, era tal el terror, ¿no? O sea, como de dónde vengo, quién soy, qué estoy haciendo aquí, ¿no? Y como sostenerte en la confusión de quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo aquí, tal. Es como recurrir a un mito fundante, ¿no? A un discurso del saber, o a una familia, o de la identidad personal, o al discurso del yo, y pues un montón de formas de poderte salir, ¿no? Decir, bueno, yo me llamo Javier, ¿no? Yo sí me llamo Javier, ¿no? O yo vengo de acá, yo soy de México, yo, qué sé yo, soy de la UNAM, o cosas así, ¿no? Entonces, finalmente, siempre como que existió este discurso de porvenir para salvar como que la angustia del conflicto que ya está permanente siempre en cualquier proceso que se pueda ver, ¿no? Y pues eso, o sea, yo voy más a la idea de poder pensar como sin comunidad, ¿no? O sea, si me dejan así de una comunidad así, pues la de Piaget, porque el Piaget sigue siendo comunitarista, ¿no? Así como Ok, yendo a las preguntas que planteas de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde estoy, tal, ahí tendríamos una clave yendo a Freud de lo que nos plantea como el inicio de las preguntas y las reflexiones del sujeto.
ante la muerte del otro. Ese texto sobre guerra y muerte de 1915, en el que dice, cuando muere el otro enemigo, nos da igual, absolutamente todos gozamos y venga que mueran más, ¿no? Cuando muere aquel que es amante o aquel que nos representa un lazo, es donde el sujeto empieza a preguntarse cosas y a hacerse las preguntas que tú dices. Y está en ese momento desplegando todo un devenir mítico, todo un devenir fantasmal para poder sostenerse. Como mencionas, ese sería un poco el origen y las raíces de la intención de comunidad. La cuestión sería si pensarnos sin comunidad o pensar la comunidad desde otra forma. Que era un poco lo que problematizaba a Ábalos cuando estaba en su clase. Donde él planteaba, no, es que obligatoriamente debe de haber una comunidad, debe de haber un lazo, debe de haber una homogeneización, una puesta en común. Un bomberazo. Un bomberazo fantasmal que te sostenga Ábalos. Que nos salve el Ábalos. Que nos salve para que siga manteniendo su ilusión de pues el bomberazo está pensando en la situación que mencionábamos hace un momento de la muerte. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué Freud va a la muerte una y otra vez para decir que es ahí donde se gesta algo en el sujeto? La muerte es siempre la muerte del otro, ¿estamos de acuerdo? Jamás sería la propia. La única muerte que es constante es que el otro eventualmente muere, el otro eventualmente cae. Y es ahí donde nosotros tendríamos la posibilidad de pensar algo absolutamente común a todos. Y común